Bueno, la idea de este ejercicio es, a partir de un problema de cálculo diferencial, obtener una ecuación diferencial de segundo orden. Tenemos este problema, por ejemplo, un recipiente cónico de 15 metros de altura y 3 metros de radio se llena con un flujo de agua a razón de 1.8 metros cúbicos por minuto. ¿Qué tan rápido sube el nivel del agua cuando ha alcanzado un nivel de 7 metros? Cuando nos hablan qué tan rápido, nos están preguntando por la velocidad, específicamente el valor absoluto de la velocidad, porque la velocidad puede ser negativa o positiva. Una representación del problema es la siguiente. Tengo un cono con 15 metros de altura, un radio de 3 metros y está entrando agua a razón de 1.8 metros cúbicos por minuto. ¿Cuáles son las variables que actúan aquí? En primer lugar, el tiempo, porque aquí tengo una razón de cambio que depende del tiempo. También tengo el radio del círculo que forma el nivel del agua, que es este, y tengo h, que es la altura del cono del nivel del agua, o sea, de este pedacito de aquí hasta aquí. No estoy hablando del 15. Entonces, la fórmula del volumen del cono está dada por V igual a pi tercios de R cuadrado por H. Y tenemos acá una razón de cambio que es la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo, porque acá me están diciendo que es 1.8 metros cúbicos, o sea, el volumen con respecto al tiempo. Y necesitamos calcular la tasa de variación de la altura con respecto al tiempo. Eso es lo que nos piden. Dice, ¿qué tan rápido sube el nivel del agua cuando ha alcanzado un nivel de 7 metros? Entonces aquí observamos que necesitamos una ecuación que necesita de el volumen y de la altura. Entonces en esta ecuación tenemos volumen, radio y altura. Necesitamos encontrar un parámetro, una condición para el radio. Si observamos aquí la figura, vemos que el radio, la altura y la generatriz del cono me forman un triángulo rectángulo, en donde puedo relacionar el radio con la altura y lo puedo igualar con las medidas que me están dando. Es decir, radio es 3 metros, altura es 15 metros. De esta ecuación puedo despejar a R, y R es igual a 1 sobre 5 por H. Aquí se simplifica 3 y 15. Entonces en esta ecuación voy a reemplazar a R por lo que me dio un quinto de H. Entonces así tengo un quinto al cuadrado, un 25avo, y h al cuadrado, h cuadrado. H cuadrado por h, h al cubo, y 3 por 25, 75. O sea que esta es la fórmula o la ecuación, esta última, la que tengo que derivar para encontrar la rapidez con la que sube el agua o la velocidad con respecto a h. Entonces tengo que derivar aplicando la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tengo que derivar con respecto al tiempo. O simplemente digo que estoy derivando implícitamente. Entonces, derivada del volumen con respecto al tiempo de v de t es pi sobre 75, que es una constante. Derivo h al cubo, tengo 3h cuadrado por esta razón de cambio, y como estoy derivando implícitamente, entonces la derivada de h es dh de t. ¿Qué es lo que yo necesito obtener de h de t? Entonces yo ya sé que de v de t es 1.8, que me lo están dando en el problema. Entonces de aquí, de este ejercicio, de esta solución, de esa ecuación diferencial, despejo el de h de t. Entonces aquí tengo 1.8, multiplico por 25, 7 al cuadrado es, este 7 es el nivel del agua que alcanza, y ahí quiero conocer cuál era la velocidad. 7 al cuadrado es 49, que lo transponemos al lado izquierdo como dividiendo juntamente con el pi. Entonces tengo que la razón de cambio de la altura con respecto al tiempo es de 45 sobre 49 pi, que me da 0.2923 metros por minuto. Esa es la rapidez en la que está subiendo el nivel del agua en ese instante, cuando h es igual a 7. Hasta aquí es un problema de cálculo diferencial. ¿Cómo convertimos esto en un problema de ecuaciones diferenciales? De la siguiente forma. Del ejemplo anterior
supongamos que dv de t, la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo, es teta. Y suponiendo que las medidas del cono son ρ, que es el radio, y eta, que es la altura, entonces r sobre h, como hicimos antes, es ρ sobre eta. Despejo el radio, me queda ρ sobre eta por h. Yo lo que estoy haciendo aquí es dando parámetros a cada una de las variables o constantes que tiene el problema. Esto es una constante y esto es una constante. H va a ser la variable. Entonces, despejando como hice, ya tengo todo en términos de constantes y de parámetros. Entonces el volumen es igual a pi por ρ al cuadrado sobre 3 eta al cuadrado por h al cubo. ¿Qué hago acá? Vuelvo a derivar implícitamente, pero ya tengo todo en términos de parámetros y constantes. Entonces tengo la derivada del volumen con respecto al tiempo, dijimos que era teta. Y la derivada aquí lo único que tengo que derivar es h al cubo, que me da 3h cuadrado por dh de t. Tengo que despejar dh de t. Al despejar dh de t obtengo esto, teta sobre pi ρ cuadrado h cuadrado sobre eta cuadrado. Y aplicando extremos y medios obtengo que la razón de cambio de la altura con respecto al tiempo es teta por eta cuadrado sobre pi ρ cuadrado h cuadrado. Entonces esta última fórmula corresponde a la primera derivada y es la fórmula general de la tasa de variación de la altura del nivel del agua del cono de altura eta y radio ρ. En realidad el radio ρ no me interesa ahí, sino el inicial, que es en el caso anterior 3 metros. Entonces esto me está midiendo la velocidad de subida del nivel del agua en el cono. Ahora la segunda derivada me va a medir la aceleración. Entonces voy a derivar otra vez toda esta fórmula que ya la tengo despejada otra vez con respecto al tiempo. Sería segunda derivada de h con respecto al tiempo. Aquí tengo que derivar h cuadrado, que todo esto de acá es constante, una constante. Entonces h cuadrado yo lo pondría en el numerador como h a la menos 2. Bajo el menos 2 y le resto 1, me queda h a la menos 3 y lo llevo otra vez al denominador. Esta es la fórmula de la aceleración. Entonces lo que yo quiero es que, digamos, modelemos esa ecuación diferencial en las dos ecuaciones diferenciales en GeoGebra. Muy sencillo. Entonces acá en la primera ecuación nos están dando los parámetros. Entonces vamos a tomar deslizadores y acá le ponemos teta. Tenemos que empezar a saber cuál es el dominio de cada una de esas parámetros. Por ejemplo, teta es una razón de cambio de la entrada del agua al cono, que iría entre 0 y digamos 20. Listo, entonces aquí le damos incrementos de 0.1, ok, ya tengo teta. Clic otra vez para otro deslizador. Vamos a incluir a ρ. Entonces ρ está por aquí. Ese número, como es el radio de la vasija o del cono, entonces tiene que ir entre 0, inclusive ni siquiera 0, pero dejémoslo 0 y voy a ponerle también 20, con incrementos, digamos, de 1. Digamos que sea un valor discreto. Y el valor de eta, por aquí también está la variable eta. También en la altura, entonces va a ir entre 0 y 20. Voy a bajarlos todos entre 0 y 20, también con valores discretos. Eso quiere decir que van a contar de 1 en 1. Y a ver, ya tenemos entonces teta, eta y el ρ. Ya lo único que nos queda es escribir esta ecuación de la siguiente forma. Esto lo podemos ver como una función h de t, no, h de x. Aquí en GeoGebra no puedo escribir x, entonces vamos a llamarla así, h igual, no puedo escribir h, perdón, sería teta por eta al cuadrado dividido pi
pi es una constante del 3.14 por el rho al cuadrado. Aquí tengo rho al cuadrado por h al cuadrado, pero recuerden que como esta es la variable independiente, entonces aquí tengo que escribir x cuadrado porque estoy en GeoGebra y presiono enter. Entonces aquí me va a dibujar esta función. Esperemos a que cargue aquí. Listo, y una vez cargo, entonces ya observamos que todos son simplemente parámetros. Entonces tengo el parámetro de θ, que es la entrada de agua. Por ejemplo, en el caso anterior teníamos 1.8. Y tenemos acá el valor de rho, que puede ser 3, y el valor de eta, que en ese caso era 7. Entonces, si escribimos otro deslizador al cual vamos a llamar A, que va a ir de 0 hasta 20, con incrementos de 0.1, lo que yo puedo hacer es x igual a A. Con x igual a A obtengo una recta a la cual puedo interceptar con la función que hice y esa recta. Y eso me genera un punto, que es el punto que me está calculando la tasa de variación en ese punto específico. Entonces, bueno, en este caso eta era 15 de los parámetros iniciales. Y este valor de A, que inclusive podríamos llamarlo no A sino H, entonces aquí tengo el deslizador H, esta sí es la altura, entonces nos estaban pidiendo la tasa de variación en 7, y en 7 tenía 0.29, que corresponde justamente a lo que tenía aquí en el problema anterior, 0.29. Entonces aquí hemos modelado, digamos que una pequeña simulación de esta ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial. ¿Qué pasa si yo le doy clic derecho a este valor de θ? Entonces vamos a ver cómo la curva se va ampliando, y voy a pausarla por acá para hacer los análisis correspondientes. Obviamente la rama izquierda no me interesa porque esta es la parte negativa del h. Este es el eje h o la variable h. Entonces no me interesa porque h nunca va a tomar valores negativos, o no hay un cono que tenga valores negativos. Entonces estamos tomando desde 0 al infinito. Cuando observamos al infinito vemos que eso converge o tiende a 0. Entonces acá entre más, por ejemplo, con una entrada de 12.7 metros cúbicos por minuto en un cono de radio 3 y altura 15, entonces vemos que la velocidad del nivel del agua en valores pequeños de h pues tiene una mayor velocidad. Por ejemplo, acá cuando la altura del nivel del agua es de 2, entonces la velocidad de ese punto A es de 25.27 metros por minuto. Y cuando el nivel del agua empieza a subir, entonces vemos que la velocidad disminuye. ¿Por qué disminuye la velocidad? Porque el ancho, digamos el cuello del cono es más amplio, empieza a ser más grande porque el radio es más grande, entonces ya le va a tardar más subir. Y entre más arriba esté la altura, le va a tardar más en subir, entonces la velocidad va a empezar a disminuir. ¿Cómo notamos eso? Con la segunda ecuación diferencial. Entonces la segunda ecuación diferencial, que la tenemos por aquí, podemos escribir H2 es igual, la primera se llama H1. H2 es igual a menos 2 por θ por eta al cuadrado. Por aquí tenemos eta al cuadrado, y esto lo dividimos entre pi por rho al cuadrado por, entonces aquí cuadrado, por, como no puedo escribir h, escribo x al cubo y presiono enter. Entonces acá ya tengo el h2, que es la segunda ecuación
diferencial. Inclusive que este H2 puedo escribir H-2 igual ok. Bueno, quería que quedara como un H1. Entonces vamos a ver aquí. Obviamente también la parte izquierda no me interesa. Inclusive nosotros podríamos escribir acá, copiar esto, lo vamos a copiar y escribimos acá si x es mayor que 0, grafica esa función, y esta h1 lo podemos eliminar. Y también copiamos la segunda, no, esta no es, la segunda, que es el h2, y escribimos si x es mayor que 0, porque no me interesan los menores, grafico esta función, y este h2 lo puedo eliminar. Entonces esta recta la vamos a interceptar con, a ver, esta recta con esta, y esta recta con la aceleración. Entonces vamos a dejar que esta función tenga un color, por ejemplo verde, que es la velocidad, y que esta tenga un color rojo, que es la aceleración. Entonces aquí estamos viendo que la aceleración toma un valor negativo y empieza con respecto, cuando h empieza a crecer, entonces la aceleración se va volviendo 0. Con este ejercicio entonces hemos visto que con un simple problema de tasas de variación de cálculo diferencial podemos modelar una ecuación diferencial de primero y segundo orden. Y lo interesante de este problema es que aquí todo lo vamos a dejar en términos de constantes y parámetros, y que esos parámetros los podemos ir variando. Entonces yo puedo darle clic aquí, animación, y van a ver que cuando la tasa de variación de entrada de agua al recipiente, entonces sucede algo con la velocidad y con la aceleración en la que el nivel del agua está subiendo. Y también aquí podemos ver qué pasa cuando el radio del cono es muy pequeño o es muy grande. Y también podemos ver qué pasa cuando la altura es pequeña o es grande. Entonces si nosotros damos aquí animación y también a los otros parámetros, entonces podemos tener un escenario en el cual vamos a ver, digamos, muchas posibilidades de esas dos ecuaciones diferenciales. Inclusive nosotros podemos pausar esto, darle clic derecho aquí a la función rastro y clic derecho a la otra función rastro y ejecutar la animación. Entonces con esa animación vamos a ver todas las posibilidades de esas dos ecuaciones diferenciales. Otra cosa que podemos hacer es pausar, llevar todas hasta 0, dejar este h fijo. Bueno, este h en realidad solamente es el corte, démoslo en 7. Y movemos acá con el scroll y ahí va a empezar la animación de los tres parámetros juntos. Otro ejercicio puede ser llevar este hasta 0 y llevar estos hasta el límite. Listo, el otro ejercicio es llevar este hasta el límite y estos hasta 0. Y empezar a jugar con esos diferentes tipos de parámetros. Hacer esto. Entonces vamos a ver que tiene diferentes comportamientos esas dos ecuaciones diferenciales con respecto a yo mueva los parámetros, y así puedo conseguir algún tipo de comportamiento específico en la ecuación diferencial.
Espero que quede claro cómo resolver o cómo modelar una ecuación diferencial de primero y segundo orden a partir de un problema muy sencillo de tasas de variación.